yo quería volver a disposición de fondos para hacer una síntesis, porque yo diría, como conclusiones, no es conveniente ceder el uso de inmuebles o automóviles propios a los directores o al personal, porque estamos en una situación de desventajosa, tanto desde el punto de vista de la legislación de disposición de fondos como de las limitaciones de los gastos computables en el caso de automóviles, o tener que generar la admisión de la prueba en contrario para determinar los montos, con los costos que ello implica aplicando las disposiciones reglamentarias. Lo otro que tenemos que tener en cuenta en disposición de fondos, que no es aplicable a los honorarios directorios, síndicos y administradores, por ejemplo, de la sociedad de responsabilidad limitada, que conviene no, es obligatorio para que esto pueda considerarse anticipos no incluidos dentro de disposición de fondos, que sean individualizados y debidamente registrados. Quiere decir que no puedo decir esto van a ser honorarios, sino que tengo que imputarlos como anticipo de honorarios y registrarlos con nombre y apellido. Los retiros de socios que no se consideran dividendos fictos, sobre los cuales se le aplica el interés presunto, tienen otra pesada carga, que es el ajuste por inflación. O sea, no solo tengo que aplicar intereses presuntos, sino que todos los retiros de socios es como una disminución de capital desde el punto de vista del ajuste por inflación. Si bien hoy el ajuste por inflación no tiene un peso demasiado importante por cuanto los resultados se dividen por sextos, no es un tema para despreciar este tema, ¿no? Y desde el punto de vista de ajuste por inflación, no desde el punto de vista de disposición de fondos que accionista o socio incluye dentro de la misma categoría, sino los retiros de los accionistas desde el punto de vista de ajuste por inflación, o los saldos de los accionistas, si son computables o no, depende de si accionista es o no es socio. Desde mi punto de vista, accionista y socio son sinónimos, o sea, socios incluye accionistas. La palabra socios también incluye a socios de otro tipo de sociedades. Esto lo vemos bastante claro en la Ley de Sociedades Comerciales, la Ley 19.550, entre otros artículos podemos citar el 10, el 11 y el 163, donde realmente habla de socios incluyendo a los accionistas. No pasa lo mismo en un fallo de la Corte Suprema, en el caso Tejedor Sociedad Anónima, donde los argumentos no son claros, porque el saldo de esa cuenta accionista se incluía fondos que podían ser considerados como acordados entre partes independientes, y otros fondos que mezclaban la calidad de la cuenta, y bueno, finalmente se le dio la razón al fisco de que esa cuenta accionistas era pasivo computable a los efectos del ajuste por inflación. Seguramente si hubiéramos estado en la situación inversa, de que la cuenta accionistas estaba en el activo, las conclusiones podrían haber sido diferentes. Insisto, para mí es lo mismo. Y pasamos al otro tema, que es dividendos fictos, del artículo de la Ley 50. Y esto tiene mucha correlación con disposición de fondos, porque primero se aplica dividendos fictos. Si no me alcanza dividendos fictos, recién sobre el excedente se aplica disposición de fondos. Esto viene a solucionar un viejo problema, porque decíamos en las sociedades cerradas que no fueron demasiado prolijos, donde había resultados acumulados y tenemos un saldo deudor del dueño, socio, etcétera, se aplicaba disposición de fondos. Ahora, no es razonable. Si tengo utilidades acumuladas y tengo un saldo deudor del socio, es porque se llevó la plata y se olvidó de hacer la distribución de resultados o dividendos. Esto queda solucionado con el tema de dividendos fictos, donde se presume que si hay resultados acumulados, la plata que se llevó son dividendos fictos, ya sea por retiro de fondos, por el uso o goce de bienes en los porcentajes que se indican, por compras o ventas realizadas en condiciones distintas a las de mercado, por sueldos y honorarios que excedan la efectiva prestación de servicios.
¿Cuál es el límite para presunción de dividendos fictos que establece la ley? El límite es el importe de las utilidades acumuladas al cierre del último ejercicio anterior a la fecha en que se verifica alguna de las situaciones previstas por la proporción que posee cada socio o accionista, y sobre los importes excedentes se aplica intereses presuntos. Esto, que es tan categórico en la ley, se ve ampliado en forma bastante notable por el reglamento en su artículo 120, que dispone que a los efectos de determinar dividendos fictos se compara los retiros realizados durante un ejercicio hasta la fecha de la presentación de la declaración jurada con las utilidades contables acumuladas al cierre de ese ejercicio. Las utilidades quiere decir que no solo tomo los resultados acumulados que existían al inicio del ejercicio, sino también todos los resultados acumulados que se generan hasta el cierre del ejercicio en curso. Y tengo en cuenta los retiros que se realizan hasta el cierre de la declaración jurada del ejercicio en curso. No veo por qué el cierre de la declaración jurada, sería más razonable tomar en ambos casos la finalización del ejercicio comercial, pero bueno, esto debe estar pensado un poquito sobre la base de que se pueden estar llevando a cuenta dividendos después de haber determinado los resultados, y también desde el punto de vista la comparación sería lógica, pero para mí los retiros posteriores también podrían estar entrando en este juego del artículo 120 en los resultados del ejercicio siguiente. O sea, depende cómo querramos acomodar las cosas. Quiere decir entonces que si se aplica dividendos fictos tenemos la retención, hoy vigente, la del 7%, y tenemos que tener en cuenta lo que habíamos visto en la parte de impuesto de igualación, o sea, si las utilidades corresponden a ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 18, les es aplicable el 7%, si esos resultados corresponden a ejercicios anteriores, les es aplicable el impuesto de igualación en los niveles que hemos visto y no les es aplicable el 7%. Supongamos que estamos dentro de este ejercicio y que corresponde a la aplicación del 7%, bueno, todos los retiros que se fueron haciendo durante el año fueron devengando el impuesto del 7% en la medida que su límite sean los resultados del ejercicio, y ese impuesto del 7% no se va ingresando a medida que se retiran los fondos, sino recién cuando vence la declaración jurada, que es cuando tengo la oportunidad de hacer esa comparación. Fíjense entonces, como síntesis, que la posibilidad de aplicar dividendos fictos hasta el límite de las utilidades, tanto acumuladas al inicio como las del ejercicio, en una adecuada planificación tributaria y manejando los montos, permite que los socios o accionistas de una sociedad hagan retiros de fondos a cuenta de dividendos. Ese retiro a cuenta de dividendos desde el punto de vista sociedades por acciones no está permitido para las sociedades que no son del 299, pero en sociedades cerradas es habitual y no va a estar figurando como dividendo desde el punto de vista estrictamente jurídico de la ley 19.550, sino que va a estar figurando como un retiro en cuenta particular, y ese retiro en cuenta particular va a tener el tratamiento, como hemos visto, de dividendos fictos. Esta ventaja de poder encuadrarse dentro de dividendos fictos y zafar de las serias penalidades de intereses presuntos nos lleva a la conclusión de que hay una cantidad de situaciones donde se pueden planificar el retiro de los excedentes financieros con anticipación sin tener una carga fiscal importante. Y algunos temas así tipo pantallazo para las declaraciones juradas del 2019. Lo primero es el mínimo no imponible, cada día es más complicado. No entiendo por qué el mínimo no imponible tiene que ser un misterio. Para mí era un importe, ahora es un misterio. ¿Por qué? Porque tenemos que
existió un decreto en el año 2019, que fue el 561, donde estableció una reducción de la base de cálculo a los efectos de las retenciones aplicables a empleados y jubilados del 20%. Quiere decir que en función de ese decreto se modificó el mínimo no imponible, pero no para todo el mundo, sino simplemente para esos dos sujetos. Con lo cual, bueno, la deducción de cónyuge e hijos es para todos la misma, por supuesto dentro del límite de que esos cargas de familia no pueden exceder en sus ingresos personales el mínimo no imponible. ¿Cuál mínimo no imponible? El de 85.000 y pico. ¿Cuál es el mínimo no imponible para todo el mundo? El de 85.000 y pico. ¿Cuál es el mínimo no imponible para los que están en relación de dependencia, tanto del sector privado como público? Y para las jubilaciones 103.018,79. ¿Y cuál es la deducción especial para autónomos? Que es 2 veces el mínimo no imponible, 2 veces 85.000 y pico, o sea 171.000. Y así seguimos con todas las deducciones que, para no aburrirlos, pueden seguirlas después en el cuadro. Tengan en cuenta también que se aumentó el seguro de vida a 12.000 pesos y el seguro, la deducción por sepelio del contribuyente o de su carga de familia se mantiene en un valor histórico muy viejo, 996,23, cifra que quedó totalmente desactualizada. Fíjense que, por ejemplo, el PAMI reconoce un reintegro de 6.000 pesos para el caso de sepelio. Bueno, si nos queremos ajustar este monto, dará para comprar un cajón de manzana en la verdulería más cercana y hacer el entierro en el fondo del jardín de la casa, si es que disponen de eso. Así al pasar tenemos que los quebrantos no se pueden actualizar, o sea, esta es una discusión de cómo se debe tratar el primero y segundo párrafo del artículo 93. Se pidió la Dirección General Impositiva que los quebrantos no se actualizan. Esto es más que nada para los que pueden realizar el ajuste por inflación, pero en realidad también es para personas humanas. Nadie puede actualizarlo. Otro tema es la compensación de quebrantos dentro de la misma clase. La ley lo autoriza, el aplicativo del 2018 no lo permite. Por ejemplo, la renta por venta de títulos valores grabados al 5% con la pérdida de venta de acciones grabadas al 15%, ambas operaciones encuadradas en la ley por el artículo 98. Para mí esa compensación es viable, ese defecto debiera ser solucionado en el aplicativo del 2019 y si queremos hacer la aplicación estricta de la ley en la medida que el aplicativo no lo permita, deberemos la forma de ajustar la renta para que el resultado final sujeto a impuestos se ajuste a las disposiciones de la ley. Bueno, el tratamiento de la renta de títulos públicos lo dio Marcelo Corti, con lo cual lo salteamos. Y otro tema que también teníamos ciertas dificultades en el aplicativo es en lo que se refiere al mínimo no imponible, carga de familia y deducciones generales, donde si teníamos una aplicación a renta de fuente argentina que no me permitía deducir la totalidad por los topes, tampoco me permitía el sistema hacer la deducción en la renta de fuente extranjera. Esto también era un problema del aplicativo, esto está muy claro en la ley y en el artículo 189, segundo párrafo del reglamento, ahora se pone con todas las letras, con lo cual si el aplicativo tenía alguna duda, a través del artículo 189 queda totalmente solucionado, con lo cual esperamos que el aplicativo del 2019 lo absorba. Por ahora, de estos aplicativos que estamos hablando, todavía no están disponibles. Tampoco están disponibles otros elementos que hacen para poder avanzar o cerrar las declaraciones juradas, por lo menos en borrador, como son las valuaciones de los títulos valores, la evaluación de los automóviles, etcétera, que aún no están disponibles. Bueno, traté de ser rápido.